Si estás leyendo esto, probablemente estás tan jodido como yo, o estás a salvo en algún lugar, preguntándote cómo se fue al carajo el mundo tan rápido. De cualquier manera, tengo tiempo, así que te contaré todo. Antes de empezar, déjame presentarme. Me llamo Liam. Tengo 23, antes trabajaba en un trabajo de mierda en una tienda, y era un fanático de zombies empedernido. Sí, uno de esos nerds que se pasa horas discutiendo online sobre si los zombies lentos o los rápidos serían mejores en un apocalipsis. He visto todas las películas de zombies, leído todos los libros, e incluso escribí fanfiction una vez. Creía que sabía cómo sería si el mundo se fuera al infierno. No lo sabía, no es como en las películas. Ni de cerca. No hay un paciente cero, ningún científico heroico trabajando en una cura, ningún grupo de sobrevivientes unidos para reconstruir la sociedad. Es peor. Mucho peor. Todo empezó con plantas. O hongos. No recuerdo. Antes de que todo se fuera al carajo, la vida era buena. No genial, pero bien. Me despertaba todos los días alrededor de las 9 porque mi turno en la tienda empezaba a las 11. Mi trabajo era una porquería. Apilar estantes, limpiar derrames, lidiar con clientes maleducados, pero pagaba las cuentas. Apenas. Mi departamento no era gran cosa, solo un monoambiente con cañerías que goteaban y una heladera que hacía un ruido horrible, pero era mi casa. Volvía del trabajo, abría una cerveza y veía cualquier película o serie de zombies que estuviera de moda. Tenía una rutina, ¿sabes? No era emocionante, pero era mía. Pasaba mucho tiempo online, principalmente en foros y subreddits dedicados a la mitología zombie. Me encantaban los debates tipo: ¿cómo podría ocurrir un brote zombie? ¿Cuál sería la mejor arma? ¿Qué ciudad caería primero? Era ese tipo que lo tenía todo planeado. Mi kit de supervivencia para el apocalipsis era una mezcla de cuchillos, comida enlatada y artículos de primeros auxilios metidos en una bolsa de lona debajo de mi cama. Era medio broma, medio preparación seria porque, en el fondo, quería que pasara. No en un sentido de la gente muriendo es divertido, sino en un sentido de finalmente, algo interesante. La primera vez que escuché sobre la floración, fue en una publicación aleatoria en Reddit. Un tipo subió fotos borrosas de estas extrañas excrescencias anaranjadas que cubrían los árboles en una selva tropical. La publicación no recibió mucha atención, solo un puñado de comentarios diciendo que parecía un mal caso de crecimiento fúngico excesivo. Una semana después, apareció en las noticias. Los científicos estaban desconcertados por la velocidad con la que se propagaba. Dijeron que no se parecía a ningún hongo que hubieran visto antes. Consumía ecosistemas enteros y liberaba esporas que flotaban en el aire como polvo. Recuerdo haber visto un segmento al respecto durante mi hora de almuerzo en el trabajo. Los presentadores parecían preocupados, pero no en pánico. Estaba sucediendo muy lejos, en alguna parte remota del mundo, así que, ¿a quién le importaba? Los primeros casos humanos aparecieron aproximadamente un mes después. Ahí es cuando las cosas se pusieron raras. Las noticias mostraron imágenes de personas, en pequeñas aldeas cerca de las zonas de brote actuando extraño. Se movían con lentitud al principio, luego con ráfagas de energía repentinas y violentas. Su piel parecía pálida, casi translúcida, con manchas de color naranja brillante que se extendían por sus brazos y cuellos. Los funcionarios lo llamaron una crisis sanitaria localizada y aseguraron a todos que estaba bajo control. Pero en internet, la gente estaba enloqueciendo. Los hilos diseccionaban cada fotograma de las imágenes, afirmando que era el comienzo de algo grande. Otros se reían, diciendo que era solo otro virus sobrevalorado como el SARS o el ébola. Yo era escéptico. Y un poco emocionado. Este era el tipo de cosas con las que me había obsesionado durante años. Me quedé despierto hasta tarde leyendo cada artículo, viendo cada video. Incluso bromeé con mis compañeros de trabajo al respecto. ¿Listos para el apocalipsis zombie? Les preguntaba, sonriendo como un idiota. Ellos ponían los ojos en blanco y me decían que volviera al trabajo. Por una vez, mi inútil conocimiento sobre plagas ficticias se sentía relevante. Pero a medida que pasaban las semanas, las noticias se volvían más oscuras. La crisis sanitaria localizada ya no era tan localizada. Los casos comenzaron a aparecer en otros países, lugares lejos del brote original. Pueblos enteros enmudecían.
Las imágenes se volvieron más difíciles de ver. Hospitales desbordados, soldados patrullando calles vacías, personas con manchas fúngicas anaranjadas cubriendo sus rostros y brazos, gritando y arañando a cualquiera que estuviera cerca. Los presentadores dejaron de sonreír. No lo dijeron directamente, pero se podía notar que tenían miedo. Traté de mantener mi rutina. Despertarme, trabajar, hacer cosas online y dormir. Pero se hizo más difícil ignorar la creciente sensación de temor. Los clientes de la tienda comenzaron a abastecerse de productos enlatados y agua embotellada. Algunos susurraban sobre salir de la ciudad antes de que fuera demasiado tarde. Otros se mostraban escépticos, diciendo que todo era exageración de los medios. No sabía qué pensar. Una parte de mí todavía quería creer que no era real, que no podía pasar aquí. Pero otra parte de mí, la parte que pasaba horas debatiendo estrategias de supervivencia online, comenzó a entrar en pánico. Luego, un día, el pánico se volvió real. Fue un viernes por la tarde cuando la primera persona infectada apareció en mi ciudad. Se llamaba la señora Dillard, creo. Era una dulce anciana que siempre horneaba galletas para los niños del vecindario. Según sus vecinos, se había sentido mal durante unos días, pero nadie le dio mucha importancia. Era la temporada de gripe, dijeron, así que no había de qué preocuparse. Pero cuando entró en la tienda donde trabajaba, estaba claro que algo andaba muy mal. Parecía rara. Su piel estaba pálida y con manchas, sus movimientos eran bruscos. Pero lo que realmente me impactó fueron sus ojos. Dios, sus ojos estaban vacíos. No como si te estuviera mirando a través de ti, sino como si no quedara nada adentro. Se desplomó cerca del pasillo de los cereales, y se desató el infierno. Mi jefe corrió a ayudarla, pero antes de que pudiera acercarse, ella se abalanzó sobre él, lo mordió en el brazo. Me quedé congelado. No fue hasta que ella comenzó a cambiar que me di cuenta de lo mal que estaba. Su piel se abrió, zarcillos anaranjados se retorcieron como enredaderas. Ella ya no era humana. Ninguno de nosotros sabía qué hacer. Algunos corrieron. Algunos intentaron ayudar. Yo solo me quedé ahí parado como un idiota, mirando. Ese fue el último día normal en mi ciudad. Toda la tienda estaba en caos. Mi jefe, sangrando y gimiendo en el suelo, se estaba convirtiendo, y rápido. Esos zarcillos anaranjados le brotaron como malezas, envolviéndole los brazos y las piernas, pulsando como si tuvieran un latido propio. Sus gritos eran diferentes a cualquier cosa que hubiera escuchado jamás, eran del tipo que te persiguen en las pesadillas. La gente salió corriendo de la tienda, derribando exhibiciones y unos a otros, tratando desesperadamente de escapar. Los que se quedaron, los valientes o quizás solo los tontos, intentaron pedir ayuda. Pero el servicio celular ya estaba fallando. Las líneas estaban sobrecargadas, o quizás estaba sucediendo algo peor. No lo sé, no me fui de inmediato. No pude. Parte de mí estaba congelada por el miedo, pero otra parte estaba curiosa. Había visto este tipo de cosas en películas cientos de veces, pero esto era real. Demasiado real. Solo el olor, una podredumbre dulce y enfermiza mezclada con algo agudo y químico, era suficiente para hacerme vomitar. ¿Y los sonidos? Ruidos húmedos y desgarradores mientras los zarcillos rasgaban la ropa y la carne, crujiendo como ramitas secas mientras los huesos se doblaban de maneras en que no se suponía que lo hicieran. Era horrible. Y no podía apartar la mirada. Cuando finalmente reaccioné, agarré mi bolsa y corrí. Las calles afuera estaban inquietantemente silenciosas, pero no por mucho tiempo. Las noticias se propagan rápido en un pueblo pequeño, y no pasó mucho tiempo antes de que se instalara el pánico. Las sirenas sonaban a lo lejos. Los autos tocaban la bocina mientras la gente intentaba huir, obstruyendo las carreteras principales. Vi a alguien cargando a toda su familia en la parte trasera de una camioneta, los niños llorando mientras sus padres se gritaban el uno al otro. Otro tipo estaba arrojando bolsas de comestibles a su auto como si fuera el último viaje que alguna vez haría. Tal vez lo fuera. Fui directamente a casa, cerré la puerta con llave y encendí las noticias. Las imágenes eran peores que cualquier cosa que hubiera visto online. Vecindarios enteros estaban invadidos, calles llenas de cuerpos y crecimientos fúngicos que brillaban débilmente en la oscuridad. Mostraron soldados con trajes de materiales peligrosos incendiando edificios, disparando a cualquiera que se acercara demasiado, infectado o no. Los presentadores repetían las mismas palabras. Quédense adentro. No intenten salir. La ayuda está en camino. La ayuda no estaba en camino, al menos eso pensé.
Las siguientes horas fueron un borrón. Me gustaría decir que fui valiente, que entré en acción y comencé a prepararme para lo peor. Pero la verdad, me senté en mi sofá, agarrando un bate de béisbol que había tomado del armario, y miré la televisión. Mi teléfono zumbaba constantemente con mensajes de amigos y familiares. Algunos estaban asustados, otros enojados. Algunos ya estaban hablando de barricadas o de intentar salir de la ciudad. Hice todo lo posible para tranquilizar a mis padres, que vivían en otro país, diciéndoles que todo estaba bien por ahora. ¿Qué más podía decir? Al anochecer, se cortó la luz. Ahí es cuando se instaló el verdadero miedo. Mi departamento quedó sumido en la oscuridad, la única luz provenía del tenue brillo anaranjado del exterior. Miré a través de las persianas y los vi, infectados, vagando por las calles, sus movimientos bruscos y antinaturales. Algunos de ellos eran personas que conocía. Vecinos, compañeros de trabajo, el tipo que dirigía el restaurante de la calle. Todos desaparecidos, reemplazados por estas cosas. La floración se los había llevado. Y se estaba propagando rápidamente. Durante los primeros días, me quedé adentro, viviendo de lo que tenía en la heladera y la despensa. Podía escuchar gritos a lo lejos, disparos, explosiones ocasionales. Los infectados no parecían preocuparse por el día o la noche. Siempre estaban moviéndose, siempre buscando. A veces se detenían y crecían. Esa es la única manera en que puedo describirlo. Se desplomaban en el suelo, zarcillos extendiéndose desde sus cuerpos como raíces que se hundían en el pavimento. En cuestión de horas, esos zarcillos brotarían en estas enormes floraciones fúngicas, liberando nubes de esporas en el aire. Usaba una máscara cada vez que me acercaba a una ventana, pero sabía que probablemente era inútil. Después de aproximadamente una semana, apareció el gobierno. O al menos, eso parecía. Los helicópteros tronaban sobre nuestras cabezas, sus reflectores barriendo las calles. Llegaron camiones, transportando soldados con equipo táctico completo y trajes de materiales peligrosos. Instalaron puestos de control y barricadas en cada intersección principal, sus voces resonando a través de los altavoces. Esta área está en cuarentena. Permanezcan adentro. La ayuda está en camino. Por un breve momento, sentí esperanza. Esperanza real, tangible. Tal vez tenían un plan. Tal vez podrían detener esto. Pero esa esperanza no duró mucho. Lo primero que hicieron fue eliminar a los infectados. No capturándolos, ni intentando tratarlos. Los mataron. A todos. Observé desde mi ventana cómo los soldados marchaban por mi calle, disparando a todo lo que se movía. Los infectados no tenían ninguna posibilidad. Algunos intentaron contraatacar, sus zarcillos se lanzaban, pero los soldados eran implacables. Las balas atravesaban la carne y los crecimientos fúngicos, dejando las calles llenas de cadáveres. Al principio, pensé que estaban haciendo su trabajo, conteniendo el brote, protegiendo a los no infectados y manteniendo las cosas bajo control. Incluso me dio una sensación de alivio ver que se restablecía el orden. Pero esa sensación no duró mucho. Los soldados no estaban aquí para rescatar a la gente. No estaban llamando a las puertas para entregar suministros o garantizar la seguridad de nadie. Se movían con precisión mecánica, derribando puertas sin previo aviso, arrastrando a la gente afuera independientemente de si estaban infectados o no. Fue brutal y eficiente, como si estuvieran siguiendo órdenes sin un ápice de humanidad. No se anunciaron, no llamaron a la puerta y esperaron una respuesta como esperaba. No, estos tipos no estaban ahí para salvar a nadie. Estaban armados con rifles, lanzallamas y explosivos. Si una casa parecía abandonada, entraban, registraban cada habitación y la marcaban con una X y encontraban a alguien, a cualquiera, lo arrastraban afuera y lo llevaban a una de sus zonas de cuarentena. Al principio, la gente tenía esperanza. Los soldados prometieron seguridad, comida y atención médica. Aseguraron a todos que los infectados estaban siendo tratados y que cualquiera que no mostrara síntomas sería liberado después de un examen exhaustivo. Pero algo no cuadraba. Las personas que fueron llevadas a las zonas de cuarentena nunca regresaron. Lo noté primero con los vecinos de 2 puertas más abajo. Los Petersons. Una familia de 4, mamá, papá y sus 2 hijos adolescentes. Fueron escoltados fuera de su casa una mañana, con miedo pero aliviados de estar en manos del ejército. El padre incluso me saludó cuando se fueron. Pasaron días, y no los vi regresar. Luego semanas. Su casa permaneció vacía, tapiada como todas las demás. Comencé a prestar más atención.
Cada persona que los soldados se llevaban, ya sea enferma o perfectamente sana, simplemente desaparecía, para nunca más ser vista. Nadie regresó con comida o suministros. Nadie regresó con historias sobre la seguridad de la zona de cuarentena. Quedó claro, las zonas no eran santuarios. Eran algo completamente diferente. Decidí evitar al ejército a toda costa. Quedarme en mi departamento ya no era una opción, los soldados estaban registrando los edificios y los infectados se estaban volviendo más audaces. Así que hice mi maleta y comencé a moverme, manteniéndome en las sombras y evitando las calles principales. Cada vez que escuchaba el ruido de un vehículo militar o el ladrido de una orden a través de un megáfono, me escondía. Los soldados no eran sutiles. Se movían en convoyes de camiones blindados y ves, sus focos cortando la oscuridad. Instalaron puestos de control en las intersecciones principales, obligando a los sobrevivientes a hacer fila para las inspecciones. A cualquiera que no cumplía se le disparaba en el acto. El resto era cargado en camiones y llevado a las zonas de cuarentena. Escuché susurros de otros sobrevivientes, aquellos lo suficientemente afortunados como para permanecer ocultos como yo. Hablaban de experimentos, de personas que eran utilizadas como sujetos de prueba para una cura. La idea me puso la piel de gallina. ¿Estaban diseccionando a la gente? ¿Inyectándoles el virus para estudiar sus efectos? La idea de terminar en una de esas mesas era suficiente para mantenerme en movimiento. Una noche, me encontré con un grupo de sobrevivientes escondidos en un almacén abandonado. Había alrededor de una docena de ellos, desde niños hasta ancianos. Habían improvisado un refugio decente, con lonas colgando de las vigas y un pequeño alijo de suministros. Me dejaron quedarme esa noche, aunque dejaron en claro que no confiaban en los extraños. Razonable. Entre el grupo había una chica de mi edad llamada Elle. Tenía el pelo corto y oscuro y un ingenio agudo que la hacía parecer mayor de lo que era. Al principio, mantuvo la distancia, como todos los demás. Pero con el tiempo, comenzamos a hablar. Al principio eran cosas pequeñas, donde habíamos estado cuando comenzó el brote, a quien habíamos perdido, qué extrañábamos más del mundo anterior. Ella me contó que estaba en la universidad cuando comenzó el brote, estudiando biología. La única vez que saber de hongos podría haber ayudado, y estaba atrapada en un dormitorio, dijo con una risa amarga. Comenzamos a trabajar juntos en las salidas para conseguir suministros. Ella era rápida y buena para detectar el peligro antes de que se convirtiera en un problema. Una vez, estábamos saqueando una tienda de conveniencia cuando escuchamos el sonido característico de un infectado, ese gruñido gutural bajo que te pone la piel de gallina. Ella me agarró del brazo y me llevó a la habitación trasera, poniendo un dedo en sus labios mientras escuchábamos cómo pasaba. Mi corazón latía con fuerza, pero ella se mantuvo tranquila, sus ojos escaneando la habitación en busca de otra salida. Cuando la costa estuvo despejada, me sonrió. Creo que ahí es cuando comencé a gustarle. Durante las semanas siguientes, ella y yo nos acercamos. Nos sentábamos por la noche, hablando en voz baja mientras los demás dormían. Ella me contó sobre su hermana pequeña, a quien no había visto desde que comenzó el brote. Yo le conté sobre mis padres. Tal vez lo lograron, dijo ella, con voz suave. Martín, uno de los sobrevivientes mayores, se convirtió en una figura central en el grupo. Era un hombre pragmático y curtido que tenía talento para arreglar las cosas. Según él, su amigo trabajaba en logística para las zonas de cuarentena. No es lo que dicen que es, advirtió Martín una noche mientras nos acurrucábamos alrededor de un calentador improvisado. A la gente no la están cuidando ni curando. La están estudiando y experimentando con ella. Mi amigo dijo que los soldados reciben órdenes de reunir a cualquiera que puedan, enfermo o no. Y una vez que estás adentro, no sales. Sus palabras enviaron un escalofrío por el grupo. Algunas personas discutieron, diciendo que solo estaba tratando de asustarnos, pero en el fondo, creo que todos sabíamos que estaba diciendo la verdad. Las zonas no se trataban de salvar a la gente. Se trataba del control. Por un tiempo, la vida en el almacén se sintió casi estable. Teníamos un sistema. Martín y algunos otros reforzaron las barricadas e instalaron trampas alrededor del perímetro. Ella y yo continuamos haciendo salidas para conseguir suministros, cada viaje traía lo suficiente para mantenernos en marcha. Hubo discusiones, por supuesto. Algunas personas pensaron que deberíamos mudarnos, encontrar un lugar más seguro, tal vez dirigirnos al campo. Otros insistieron en que salir era suicida, que el almacén era lo mejor que teníamos. Una noche, la tensión estalló.
Un hombre llamado Kevin, uno de los defensores más vocales de quedarse quieto, tuvo una discusión con Sarah, una mujer que quería irse. ¿Crees que está mal aquí?, espetó Kevin. Allá afuera, es una sentencia de muerte. ¿Has visto lo que les pasa a las personas que se llevan los soldados? ¿Quieres entrar en eso? ¿Y qué pasa cuando los infectados nos encuentran aquí?, respondió Sarah. ¿Crees que estas barricadas van a durar para siempre? Somos blancos fáciles. Ella y yo intercambiamos una mirada. Habíamos estado teniendo el mismo debate en susurros por la noche. Ella se inclinaba por irse, mientras que yo era más vacilante. La idea de vagar por lo desconocido, con infectados y soldados en cada esquina, me asustaba. Pero quedarse quieto se sentía como una bomba de tiempo. Esa noche, ella y yo nos escabullimos hasta el techo de nuevo. La ciudad se extendía ante nosotros, oscura y silenciosa, excepto por el destello ocasional de movimiento muy por debajo. No están equivocados, ya sabes, dijo ella suavemente. No podemos quedarnos aquí para siempre. Lo sé, admití. Ella no respondió de inmediato. En cambio, se apoyó en mí, con la cabeza apoyada en mi hombro. No lo sé, dijo finalmente. Pero prefiero morir intentándolo que esperar a que nos alcance. Una semana después, los infectados nos encontraron. Comenzó con los gruñidos bajos y extraños que resonaban por las calles vacías, seguidos por el brillo anaranjado enfermizo que se arrastraba por los bordes del almacén. Llegaron en oleadas, golpeando las barricadas que habíamos instalado. Luchamos lo mejor que pudimos, pero fue inútil. Había demasiados, y eran demasiado rápidos. El grupo se dispersó, algunos tratando de luchar, otros corriendo hacia cualquier salida que pudieran encontrar. Ella y yo nos mantuvimos unidos, corriendo por el laberinto de pasillos. Llegamos a una pequeña habitación cerca de la parte trasera del almacén y cerramos la puerta de golpe detrás de nosotros. Los infectados estaban golpeando del otro lado, sus gruñidos se volvían más fuertes cada segundo. La habitación tenía dos ventanas, una en el baño y otra en la sala de estar. Corrí hacia la ventana de la sala de estar y la abrí de golpe, haciendo un gesto a ella para que me siguiera. «Vamos», grité, mi voz temblorosa. Ella estaba justo detrás de mí, pero cuando llegó a la ventana, algo le agarró el tobillo. Ella gritó, sus manos arañando el marco mientras intentaba liberarse. «Ayúdame», gritó, su voz desesperada. Me quedé congelado. Cada instinto me decía que la ayudara, que le agarrara los brazos y la sacara. Pero mi cuerpo no se movía. Estaba paralizado por el miedo. Quería ser un héroe. Quería salvarla. Pero no era lo suficientemente valiente. Los ojos de ella se encontraron con los míos, una mezcla de miedo y traición brillando en su rostro. «Por favor», gritó. Estaba enojado con mi propia cobardía. Quería alcanzarla, sacarla por la ventana y demostrarme a mí mismo que no era el tipo de persona que abandonaría a alguien en su momento de necesidad. Pero el peso de mi propio terror me detuvo. Su voz volvió a romperse, más fuerte esta vez, suplicando: «Por favor, no me dejes». Ella me alcanzó, sus dedos rozando los míos por el momento más breve, y luego fue arrastrada hacia atrás. Me di la vuelta y salté por la ventana, aterrizando con fuerza en el suelo de abajo. El impacto envió una sacudida de dolor por mis piernas, pero no me detuve. No podía detenerme. Detrás de mí, sus gritos se volvieron más débiles, tragados por los gruñidos y el caos. Corrí hacia la oscuridad, y la imagen de su mano extendida se grabó en mi mente. La culpa era un peso que sabía que llevaría por el resto de mi vida. El mundo se borró a mi alrededor mientras corría. Mis piernas ardían y mis pulmones pedían aire, pero no me detuve. No podía detenerme. El almacén y todo lo que había dentro, el caos, los infectados, los gritos de ella, se desvanecieron en la distancia. Mi corazón latía como un tambor de guerra, empujándome hacia adelante, lejos del horror del que acababa de escapar. La noche era fría, pero el sudor empapaba mi ropa. Cada sombra se sentía viva, cada ruido se amplificaba. No me atreví a mirar hacia atrás. Cuando finalmente disminuí la velocidad, el amanecer estaba rompiendo en el horizonte. Me encontré en un tramo desolado de carretera que salía de la ciudad. Los edificios se fueron adelgazando hasta que no quedó nada más que campos vacíos a ambos lados de mí. El silencio era casi tan opresivo como el caos del que acababa de huir. No era reconfortante, era el tipo de silencio que sentía como si el mundo mismo contuviera la respiración, esperando a que se desarrollara la próxima tragedia. Me desplomé a un lado de la carretera, dejé caer mi mochila y dejé que el aire fresco de la mañana me envolviera. Mis manos temblaban.
Si era por el agotamiento, el miedo o la culpa, no podía decirlo. Me senté allí durante mucho tiempo, mirando el asfalto agrietado debajo de mis pies. Mi mente repitió la escena una y otra vez. La mano extendida de Ellie, su voz pidiendo ayuda, la mirada en sus ojos cuando la dejé. Apreté mis palmas contra mi rostro, tratando de bloquearlo, pero fue inútil. El recuerdo estaba grabado en mi mente. Eventualmente, me obligué a moverme. Quedarme sentado allí no me iba a hacer ningún bien. Hice un inventario de lo que había logrado agarrar antes de huir del almacén. Algunas latas de comida, una botella de agua medio vacía, una linterna, un cuchillo y un botiquín de primeros auxilios. No era mucho. Definitivamente no lo suficiente para durar más de un par de días. Tenía que seguir moviéndome. Sabía que las ciudades eran una trampa mortal. Cada película de zombies y guía de supervivencia que había consumido me lo decía. Demasiada gente significaba demasiados infectados. Los suministros podrían ser más fáciles de encontrar en las zonas urbanas, pero el riesgo no valía la pena. Mi mejor apuesta era quedarme en pueblos más pequeños, saqueando lo que pudiera y manteniéndome fuera del radar. El camino abierto se extendía ante mí, y comencé a caminar, mis piernas pesadas pero sin ganas de detenerme. Los primeros días fueron simples. Me mantuve en caminos secundarios y evité las carreteras principales, vigilando cualquier cosa que se moviera. Asaltó una gasolinera en el camino, recogiendo algunas bolsas de papas fritas y un par de botellas de agua. El lugar ya había sido saqueado, los estantes volcados y el vidrio destrozado, pero logré encontrar un par de artículos pasados por alto. Todo el tiempo, mantenía mis oídos abiertos para los gruñidos guturales bajos de los infectados. Cada crujido de un tablón de piso, cada susurro del viento a través de las ventanas rotas, hacía que mi pulso se disparara. Las noches eran las peores. No podía arriesgarme a hacer fuego, así que dormí con frío, mi cuchillo apretado con fuerza en mi mano. Cada sombra fuera de mi refugio improvisado, ya fuera un auto abandonado o un granero derrumbado, se sentía como una amenaza. Soñaba con el almacén, con Ellie, con sus gritos. Me despertaba en pánico, empapado en sudor, la culpa se asentaba como una piedra en mi estómago. Después de casi una semana de viaje, me encontré en un lugar que apenas podía llamarse ciudad. Era más bien un grupo de casas y una sola tienda de conveniencia. El letrero al borde de la carretera había sido desgastado por el tiempo y el clima, dejando el nombre del lugar ilegible. La mayoría de los edificios estaban en varios estados de deterioro, pero no había señales de los infectados. Estaba tranquilo. Me acerqué cautelosamente a la tienda de conveniencia, con mi cuchillo en la mano. La puerta ya estaba entreabierta, colgando de una bisagra, y el interior era un desastre. Los estantes estaban volcados y el olor a podredumbre permanecía en el aire. Aún así, logré encontrar un par de latas de frijoles y una botella de refresco. No era mucho, pero me mantendría en marcha. Mientras metía los artículos en mi mochila, no pude evitar la sensación de que me estaban observando. ¿Piensas pagar eso?, dijo una voz detrás de mí. Me di la vuelta, con mi cuchillo en alto, y me encontré cara a cara con Martín. Parecía más rudo de lo que recordaba, su barba más larga y su rostro marcado por el agotamiento. Tenía una escopeta, pero no estaba apuntando hacia mí. En cambio, la apoyó casualmente en su hombro, su expresión cautelosa pero no hostil. «Martín», dije, mi voz apenas por encima de un susurro. «Pensé que eras tú», respondió. «Tienes esa misma mirada de ciervo en los faros que tenías en el almacén». Verlo fue como un puñetazo en el estómago. Una parte de mí se sintió aliviada de encontrar a alguien familiar, pero otra parte quería correr. Martín siempre había sido agudo y observador. Me vería a través de mí, vería la culpa escrita en mi rostro. «¿Qué haces aquí?», pregunté, bajando el cuchillo pero manteniéndolo en mi mano. «Lo mismo que tú, supongo». «Buscando suministros». «Intentando sobrevivir», dijo. Hizo un gesto hacia la puerta con su escopeta. «Salgamos de aquí. Este lugar me da escalofríos». Caminamos en silencio por un rato, pegados a las calles laterales y callejones. Martín no preguntó por Ellie, y yo tampoco hablé de eso. El aire entre nosotros era pesado, lleno de palabras no dichas. Finalmente, encontramos una casa abandonada que parecía lo suficientemente resistente como para refugiarse durante la noche. Martín hizo la primera guardia mientras intentaba dormir un poco. A la mañana siguiente, finalmente lo mencionó. «Ellie no lo logró, ¿verdad?», preguntó, con voz baja. Negué con la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos. «No. No lo logró».
Martín no me presionó para obtener detalles, pero pude sentir su juicio, incluso si no lo dijo en voz alta. No lo culpé. Me juzgaba con la misma dureza. Durante las siguientes semanas, viajamos juntos. Martín era ingenioso, y su experiencia militar le daba una ventaja en lo que respecta a la supervivencia. Me enseñó cómo poner trampas, cómo encontrar lugares seguros para dormir y cómo mantenerse oculto. Evitamos las ciudades y nos quedamos en áreas rurales, saqueando lo que podíamos de granjas abandonadas y restaurantes de carretera. Pero el mundo no se estaba volviendo más seguro. Los infectados se estaban propagando, y la presencia militar se estaba volviendo más opresiva. Vimos convoyes de camiones llenos de sobrevivientes dirigiéndose hacia las zonas de cuarentena, sus rostros llenos de miedo. Las advertencias de Martín sobre las zonas resonaban en mi cabeza. Una vez que estás adentro, no sales. Y le creí. Un día, nos encontramos con un grupo de sobrevivientes escondidos en una vieja iglesia. Nos recibieron con cautela, ofreciéndonos un lugar para descansar y compartir una comida. Entre ellos había un hombre que afirmaba haber escapado de una de las zonas de cuarentena. Su historia fue escalofriante. Describió filas de jaulas, experimentos que involucraban inyectar a las personas con el virus y soldados que trataban a los sobrevivientes como ratas de laboratorio. No están tratando de salvar a nadie, dijo, su voz temblorosa. Están tratando de entender el virus. De convertirlo en un arma. Las noticias confirmaron lo que Martín y yo habíamos sospechado todo el tiempo. Las zonas de cuarentena no eran santuarios, eran trampas mortales. La única forma de sobrevivir era mantenerse fuera de la red, seguir moviéndose y evitar al ejército a toda costa. Pero mantenerse fuera de la red tenía sus propios desafíos. Los suministros se estaban agotando, y cada encuentro con los infectados era una apuesta. La decisión de dejar la iglesia era inevitable. Martín y yo habíamos pasado noches enteras sentados a la luz tenue de nuestras velas, hablando de los peligros que crecían afuera. Los infectados ya no eran la única amenaza. Los suministros se estaban acabando, y las barricadas que habíamos construido se sentían más frágiles con cada día que pasaba. La iglesia, que alguna vez fue un faro de esperanza, ahora parecía una tumba esperando a ser sellada. No podemos quedarnos aquí para siempre, dijo Martín una noche, su voz cortando el silencio opresivo. Los infectados se están poniendo más audaces. Es cuestión de tiempo antes de que rompan. Lo sé, respondí, mi mente llena de posibilidades. ¿Pero a dónde vamos? Salir ahí afuera es una sentencia de muerte, y no tenemos los suministros para llegar lejos a pie. Martín se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Necesitamos un vehículo. Algo que nos pueda llevar lejos de aquí, a algún lugar tranquilo, a algún lugar donde los infectados aún no hayan llegado. Reí con amargura. ¿Y dónde está exactamente ese lugar? El mundo entero se ha ido al infierno. Cada pueblo, cada ciudad, todo es igual. No todos lados, dijo Martín, con un dejo de determinación en su voz. Tiene que haber lugares donde los infectados no se hayan propagado, lugares demasiado remotos o aislados. Pero nunca llegaremos allí sin ruedas. Ok, digamos que encontramos un vehículo. ¿Por dónde empezamos a buscar? La mayoría de los carros por aquí están desvalijados o inservibles. Los ojos de Martín se encontraron con los míos, una chispa de decisión encendiéndose en su mirada. El puesto de cuarentena. Lo miré, incrédula. Estás bromeando, ¿verdad? Ese lugar está lleno de soldados. Nos dispararían a vista si nos acercáramos demasiado. No si somos listos, dijo él. Tienen vehículos, suministros, todo lo que necesitamos para salir de aquí. Es arriesgado, sí, pero es nuestra mejor oportunidad. La idea era una locura, pero también tenía un sentido retorcido. La zona de cuarentena era una fortaleza, fuertemente custodiada y abastecida con todo lo que el ejército necesitaba para mantener el control. Si pudiéramos entrar y tomar lo que necesitáramos, podríamos tener una oportunidad de sobrevivir. Está bien, dije después de una larga pausa. ¿Cómo diablos vamos a lograr esto? Somos 2 personas contra todo un puesto. Martín se recostó, sus labios apretados en una línea fina. Tendremos que explorarlo primero. Averiguar sus rutinas, sus puntos débiles. No hay forma de que entremos a ciegas. Y una vez que estemos adentro, encontramos un vehículo, lo cargamos con los suministros que podamos llevar, y nos vamos rápido. Sonaba simple cuando él lo decía, pero yo sabía que no era así. Nada de este plan sería fácil.
Los soldados no solo luchaban contra los infectados, luchaban por mantener el control en un mundo que se había sumido en el caos. Si nos atrapaban, estaríamos muertos. Necesitaremos una distracción, dije, mi mente ya repasando las posibilidades. Algo que llame su atención mientras hacemos nuestro movimiento. Martín asintió. Y tendremos que movernos rápido. Una vez que se den cuenta de lo que estamos haciendo, será una carrera para salir de allí vivos. El peso del plan se asentó entre nosotros, pero no había vuelta atrás. Quedarse en la iglesia era una sentencia de muerte, y esto, tan loco y peligroso como era, parecía nuestra única oportunidad. Empezaremos mañana, dijo Martín. Al amanecer, saldremos y exploraremos el puesto. Veremos a qué nos enfrentamos. Asentí, una mezcla de miedo y determinación girando en mi pecho. Mañana. Mientras yacía en el frío y duro suelo de la iglesia esa noche, no pude evitar pensar en todo lo que nos había llevado a este punto. El mundo era irreconocible, una pesadilla hecha realidad. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí un rayo de esperanza. Era débil y frágil, pero era suficiente para seguir adelante. El primer día se trató de encontrar un lugar seguro. Después de horas de navegar cuidadosamente por callejones y calles cubiertas de maleza, descubrimos una fábrica abandonada con un segundo piso parcialmente intacto que ofrecía una vista clara del perímetro de la zona de cuarentena. Desde allí, podíamos ver las altas cercas coronadas con alambre de púas, los focos que bañaban el área con una luz intensa, y los soldados patrullando las puertas. Necesitamos averiguar su rutina, susurró Martín. Cada turno, cada rotación de guardia, cada punto débil. Agarré mis binoculares con fuerza. Recuerdo haber pasado horas observando a los soldados moverse, anotando los momentos en que cambiaban las patrullas y cuando entraban y salían los camiones de suministros del complejo. Entendí bastante rápido que esto no era una operación pequeña, la zona de cuarentena era una fortaleza, sus defensas eran fuertes. Los soldados trabajaban en equipos, siempre vigilándose unos a otros, y las puertas estaban custodiadas las 24 horas. Nuestro primer día de vigilancia fue decepcionante. Son demasiado organizados, murmuré. No hay ningún punto débil obvio. Lo encontraremos, dijo Martín con tranquila determinación. Solo tenemos que seguir observando. Al día siguiente, regresamos a la fábrica al amanecer. Esta vez, nos centramos en los propios soldados. Había una veintena, una mezcla de veteranos endurecidos y reclutas más jóvenes. Los veteranos se movían con eficiencia, pero por otro lado, los soldados más jóvenes, aunque disciplinados, ocasionalmente bajaban la guardia, fumando sus cigarrillos en momentos de tranquilidad o charlando cuando creían que nadie los veía. Bingo, murmuré para mis adentros. Los más jóvenes son el eslabón débil, si vamos a crear una distracción, tendrá que ser durante su turno. Observó Martín. Incluso si logramos pasar desapercibidos, ¿cómo lidiamos con los demás? Pregunté. Lo resolveremos, dijo Martín, aunque su tono traicionaba su propia incertidumbre. Por ahora, seguimos observando. Para el tercer día, nuestros suministros se estaban agotando peligrosamente. Las comidas consistían en galletas rancias y sorbos de agua, y nuestra energía estaba disminuyendo. Aún así, seguimos adelante, regresando a la fábrica al amanecer y quedándonos hasta el anochecer. Mi cuaderno estaba lleno de información, horarios de patrulla, actividad en las puertas y cualquier evento inusual. Notamos que los camiones de suministros llegaban todas las tardes alrededor de las 6 p.m., y su carga era inspeccionada por un equipo de soldados antes de que se les permitiera entrar. Esta podría ser nuestra oportunidad, dije escéptico, esperando a Martín. Tienes razón. Estuvo de acuerdo firmemente. En el cuarto día, cambiamos nuestro enfoque a las cercas. Las barreras de malla metálica estaban reforzadas con postes de acero, y el alambre de púas en la parte superior haría que escalar fuera casi imposible. Sin embargo, había una sección cerca del borde occidental que parecía menos patrullada. Los focos en esa área parpadeaban ocasionalmente, lo que sugería un posible punto ciego. Si podemos calcular el tiempo correctamente, podríamos poder pasar por allí, sugerí, aunque mi voz carecía de confianza. Martín negó con la cabeza. Demasiado arriesgado. Estaríamos expuestos durante demasiado tiempo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? No podemos simplemente sentarnos aquí y morir de hambre mientras esperamos la oportunidad perfecta.
Martín me puso una mano en el hombro, su agarre firme. Lo resolveremos. Pero apresurarnos solo nos hará matar. Para el quinto día, la desesperación comenzaba a hacer mella. Identificamos a los jugadores clave entre los soldados, el oficial al mando, una mujer sin tonterías que rara vez salía del edificio central, el oficial de suministros, que parecía supervisar las inspecciones de los camiones, y los reclutas más jóvenes, que a menudo trabajaban en los turnos nocturnos. Pero saber contra quién estábamos no hacía la tarea menos desalentadora. Necesitamos una distracción, dijo Martín esa noche mientras nos acurrucábamos en la fábrica, nuestras voces bajas para evitar atraer la atención. Algo lo suficientemente grande como para alejar a la mayoría de los soldados de las puertas. ¿Cómo qué? No tenemos explosivos ni nada de eso. Martín pensó por un momento, y luego dijo, fuego. ¿Fuego? Si podemos incendiar algo cerca del perímetro este, podría obligarlos a desviar su atención. ¿Y mientras están distraídos, hacemos nuestro movimiento? Pregunté. Exactamente. Respondió Martín. El sexto día se dedicó principalmente a recolectar las herramientas para las operaciones, cualquier cosa que pudiéramos encontrar funcionaba. Esa noche, mientras estábamos sentados en la fábrica, el peso de lo que estábamos a punto de hacer me estaba consumiendo. ¿Qué pasa si no funciona? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Tiene que funcionar, respondió Martín. No tenemos otra opción. Para el séptimo día, se nos había acabado la comida. Mi estómago gruñía constantemente, y los movimientos de Martín se habían vuelto lentos. No podíamos permitirnos esperar más. Mientras nos preparábamos para salir de la fábrica, por lo que podría ser la última vez, tenía miedo. ¿Realmente vamos a hacer esto? Pregunté, mi voz temblorosa. Martín asintió, su expresión era sombría. No tenemos otra opción. Mientras nos acercábamos silenciosamente a la zona de cuarentena a través de las sombras, podía sentir mi corazón latiendo con fuerza. El plan era simple pero peligroso. Incendiar el cobertizo, usar el caos para deslizarnos a través del punto ciego occidental y llegar al estacionamiento de vehículos. Pero incluso los planes mejor elaborados podían salir terriblemente mal, lo he visto demasiadas veces en películas. Todo comenzó sin problemas. Nos arrastramos a través de la hierba alta, tal como lo habíamos planeado. El cambio de turno ocurrió exactamente según lo programado, y la distracción funcionó como un encanto. Mientras los soldados se apresuraban hacia el cobertizo, Martín y yo hicimos nuestro movimiento, deslizándonos entre las sombras hacia los vehículos. Una vez que el área se despejó lo suficiente, Martín corrió hacia los vehículos, mientras yo me dirigía a la pequeña caseta de vigilancia. Las llaves tenían que estar adentro. Entré corriendo, el pánico subiendo en mi pecho. Cuando vi las llaves, las agarré, pero antes de que pudiera darme la vuelta, escuché el chasquido agudo de un arma detrás de mí. Manos donde pueda verlas. Un soldado me gritó. Me congelé, temblando. ¿Era este el final? Antes de que pudiera reaccionar, vi a Martín derribar al soldado, su hacha enterrándose en la cabeza del hombre, matándolo instantáneamente. El soldado disparó algunos tiros, uno de ellos me alcanzó en la pierna. Los disparos llamaron la atención de más soldados. Dándome cuenta de la gravedad de la situación, Martín y yo corrimos hacia uno de los vehículos. Pero mi herida me frenó, me dolía mucho. Me quedé atrás, y los soldados rápidamente cerraron la brecha, abriendo fuego, haciendo imposible el escape. Martín respondió al fuego, pero estaba claro que estábamos superados en armas y en número. Los soldados seguían avanzando. Recuerdo a Martín mirándome mientras intentaba desesperadamente vendarme la pierna. Oye, chico. Sobrevive. Con eso, Martín se dio la vuelta y salió corriendo del vehículo, usando la última de sus municiones para defenderse. Los soldados lo persiguieron, pero algunos se quedaron atrás, conscientes de mi posición. Subí rápidamente al vehículo y arranqué el motor. Con la apertura que Martín me había dado, no podía permitirme dudar. Pisando el acelerador a fondo, avancé, obligando a los soldados a saltar para apartarse del camino. Rompí las puertas, apenas lográndolo, y me alejé a toda velocidad, con lágrimas corriendo por mi rostro. El camino se extendía infinitamente ante mí, una cinta de asfalto agrietado que cortaba un paisaje de desolación. No me atreví a mirar hacia atrás. El espejo retrovisor solo reflejaba la oscuridad y el tenue brillo de la zona de cuarentena que retrocedía detrás de mí.
Mis manos temblaban mientras agarraban el volante, y cada bache en el camino enviaba una nueva punzada de dolor a través de mi pierna herida. La sangre empapaba el vendaje improvisado que le había envuelto, solo una tira rasgada de mi camisa, y el olor cobrizo llenaba el aire dentro del vehículo. Los faros del vehículo iluminaban el mundo misterioso y abandonado que tenía delante. Autos quemados bordeaban la carretera, sus marcos oxidados, como fantasmas de una vida que hacía mucho tiempo se había derrumbado. Edificios con ventanas destrozadas permanecían en silencio, sus interiores tragados por las sombras. Ocasionalmente, veía señales de los infectados. Manchas de sangre seca en las paredes, un solo zapato abandonado en medio de la carretera, o peor, el débil arrastre de figuras en la distancia. Pero no me detuve. No podía detenerme. Conduje durante horas, tal vez días. El tiempo había perdido todo significado. Cuanto más lejos llegaba, más silencioso se volvía el mundo. Sin disparos, sin gritos, sin gruñidos. Solo el zumbido del motor y el sonido de mi corazón latiendo en mis oídos. El silencio era casi peor que el caos, me sentía solo. Una vez en el campo, los campos se extendían infinitamente a ambos lados de la carretera. El horizonte estaba pintado en tonos dorados y verdes, interrumpido solo por la silueta ocasional de un árbol solitario o una granja en ruinas. Era hermoso de alguna manera. Los suministros que Martín y yo habíamos reunido durante el atraco me habían durado bien, dándome suficiente comida, agua y combustible para seguir adelante. Pero incluso con las existencias, el peso de la supervivencia me presionaba mucho. Sabía que no podía confiar en la suerte para siempre. Los infectados podrían estar muy lejos de mí ahora, pero siempre parecían encontrar la manera de alcanzarme. Y había otros peligros. Bandidos, hambre, mi propio agotamiento. Cuando comenzó a anochecer, me encontré con un campo de trigo enorme. Las espigas doradas se balanceaban suavemente con la brisa, sus puntas captando la luz que se desvanecía y creando un brillo casi etéreo. Estacioné el vehículo y entré en el campo, el trigo rozando mis brazos mientras empujaba. El sonido de las espigas crujiendo era extrañamente relajante, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, me permití respirar. El campo parecía extenderse infinitamente, un mar de oro bajo el cielo oscuro. Encontré una pequeña elevación cerca del centro del campo, regresé a mi vehículo y lo estacioné allí, dejándolo oculto entre el trigo alto. Las estrellas comenzaron a aparecer cuando el cielo se oscureció, su luz penetrando en el vasto vacío de arriba. Era hermoso y inquietante a la vez. Metí la mano en mi mochila y saqué una barra de comida y algo de agua. El racionamiento se había convertido en algo natural, pero por una vez, comí y bebí libremente, sabiendo que tenía suficientes provisiones para durar un poco más. Mientras comía, mi mente volvió a Martín. Su rostro, su voz, sus últimas palabras. La culpa era un peso constante en mi pecho, más pesado que cualquier cosa que alguna vez haya llevado. Él me había salvado, me había dado la oportunidad de sobrevivir, y yo le había pagado alejándome. Todavía podía verlo en mi mente, parado allí mientras los soldados se acercaban, dándome tiempo para escapar. Sobrevive, había dicho. Pero sobrevivir se sentía como una victoria hueca. Miré el campo, el trigo doblándose y balanceándose como olas en el océano. A lo lejos, pensé que veía movimiento, solo un destello, una sombra. Mi mano instintivamente fue al cuchillo a mi lado, el único arma que me quedaba. Pero después de unos momentos de observación, la sombra desapareció, y me convencí de que había sido mi imaginación. Aún así, no pude sacudirme la inquietud que se apoderó de mí. La noche pasó lentamente. No me atreví a dormir. El riesgo era demasiado grande. En cambio, me senté allí, observando las estrellas y escuchando el viento susurrando entre el trigo. Cada sonido aceleraba mi corazón. El lejano ulular de un búho, el crujido del tronco del árbol contra el que me apoyaba, el débil susurro de algo moviéndose por el campo. Agarré mi cuchillo con fuerza, listo para defenderme si aparecían los infectados o cualquier otra cosa. Cuando amaneció, pintando el cielo en tonos de lavanda y oro, me obligué a ponerme de pie. Mi pierna protestó con una fuerte punzada de dolor, pero crucé los dientes y seguí adelante. No podía quedarme aquí. El campo podría haberse sentido seguro por un momento, pero yo sabía que no era así. Ya no había ningún lugar realmente seguro. Me eché la mochila al hombro y comencé a caminar de nuevo, usando el sol para guiarme hacia el este.
El campo de trigo se extendía por millas, y el silencio era casi enloquecedor. Pero mientras caminaba entre las espigas, no pude evitar la sensación de que no estaba solo. De vez en cuando, me detenía y escuchaba, esforzándome por oír algo sobre el sonido de mi propia respiración trabajosa. Pero no había nada. Solo el viento y el susurro del trigo. No fue hasta que llegué al borde del campo que me di cuenta de lo equivocado que había estado. Allí, a lo lejos, había una figura. No arrastrándose como los infectados, sino parada quieta, observándome. Mi agarre se apretó en el cuchillo mientras me congelaba, mi corazón martilleando en mi pecho. «Hola». Llamé, mi voz quebrándose con una mezcla de miedo y esperanza. La figura no se movió al principio, pero luego levantó una mano, un gesto de paz. Mientras se acercaba, pude ver que era una mujer, su rostro demacrado y cansado, pero humano. Llevaba un rifle colgado del hombro y una mochila muy parecida a la mía. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo, manteniendo una distancia cautelosa. «¿Estás sola?», preguntó, su voz cautelosa. Asentí, demasiado aturdido para decir algo. Ella me estudió por un momento, sus ojos escaneándome de pies a cabeza. «Pareces necesitar ayuda». Quería llorar, derrumbarme allí mismo y rogarle ayuda. Pero en cambio, asentí de nuevo, obligándome a mantenerme erguido. «Sí», dije, mi voz apenas un susurro. «Sí, la necesito». Ella dio un paso un poco más cerca, sus manos aún levantadas ligeramente, mostrando que no tenía malas intenciones. «Pareces que no has dormido en días», dijo, su tono más suave ahora. «Y esa pierna, estás herida». «Estoy bien», respondí rápidamente, aunque era una mentira obvia. Mi pierna palpitaba con cada paso, y el agotamiento pesaba sobre mí como una cadena pesada. «He pasado por cosas peores». Ella levantó una ceja, sin creérselo. «¿Cómo te llamas?». «Liam», dije después de una pausa. «¿El tuyo?». «Emma», respondió. Su mirada se dirigió al campo de trigo detrás de mí, como si estuviera buscando señales de peligro. «¿A dónde te diriges?». «A cualquier lugar menos aquí», admití. «He estado conduciendo durante días. Solo tratando de mantenerme por delante de todo». Emma asintió con conocimiento. «Los infectados». «Y los soldados», añadí. Su expresión se oscureció ligeramente con eso, y pude decir que entendía exactamente lo que quería decir. «¿Tienes un vehículo?», preguntó, mirando más allá de mí hacia el campo. Dudé por un momento antes de asentir. «Sí. Está escondido allí atrás». Por primera vez, una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. «Inteligente. La mayoría de la gente lo habría estacionado a la vista». «Yo no soy como la mayoría de la gente», dije, aunque las palabras se sentían huecas. Sobrevivir tanto tiempo no me hacía especial, solo afortunado. Y la suerte se acaba. Emma cambió su peso, claramente debatiendo algo en su cabeza. Finalmente, dijo: «Mira, he estado sola durante un tiempo. Viajar es más fácil con dos personas. Más seguro también. Si te diriges a algún lugar, quizás podemos ir juntos». Estudié su rostro, tratando de leer sus intenciones. Parecía tan cansada y desesperada como yo me sentía, pero había una firmeza en sus ojos, una determinación que no había sido completamente apagada por esta pesadilla de un mundo. «Sí», dije, sorprendiéndome incluso a mí mismo con la rapidez con que acepté. «Podemos mantenernos juntos». Regresamos al vehículo, moviéndonos cautelosamente a través del trigo. Emma tenía una agudeza en ella, escaneando constantemente nuestros alrededores en busca de amenazas. Cuando llegamos al vehículo, ella soltó un silbido bajo. «¿Realmente saliste de esa zona de cuarentena con esto?». «No fue exactamente fácil», dije, tratando de mantener mi voz pareja. Los recuerdos del sacrificio de Martín aún eran demasiado crudos. «Pero sí, lo hice». Emma me miró, probablemente sintiendo que había más en la historia, pero no presionó. En cambio, se subió al asiento del pasajero, colocando su rifle sobre su regazo. «Vámonos, entonces. Cuanto más tiempo nos quedemos en un lugar, más probable es que algo nos encuentre». Asentí, arrancando el motor. El vehículo rugió, y por un breve momento, sentí un destello de seguridad. Condujimos hacia el este, siguiendo el sol naciente. Pasamos por campos, bosques, la casa o granero en ruinas ocasional. Era inquietantemente silencioso, el tipo de silencio que se sentía antinatural. Emma y yo no hablamos mucho al principio.
El peso de la supervivencia pendía entre nosotros, pesado y tácito. Pero a medida que las millas se extendían, el silencio se volvió insoportable. Entonces, dije, rompiéndolo, ¿cómo lograste sobrevivir aquí afuera? Emma me miró, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Soy ingeniosa. Crecí cazando con mi padre, así que sé cómo manejar un rifle. Y no confío fácilmente en nadie, lo que ayuda. Asentí, agarrando el volante con más fuerza. Inteligente. ¿Y tú? Preguntó, recostándose contra el asiento. Pareces que has pasado por un infierno. Solté una amarga risa. Se podría decir eso. Tenía a alguien conmigo, un amigo. Estábamos tratando de sobrevivir juntos, pero, mi voz se apagó, y sacudí la cabeza, incapaz de terminar la oración. Emma no me presionó. En cambio, miró por la ventana, su expresión sombría. Todos han perdido a alguien. Condujimos en silencio durante un rato después de eso, la conversación pendiendo entre nosotros. Pero a medida que el sol subía más alto, calentando el mundo a nuestro alrededor, el estado de ánimo comenzó a cambiar. Emma comenzó a señalar pequeñas cosas, un halcón dando vueltas en la distancia, un grupo de flores silvestres creciendo a lo largo de la carretera. Era la primera vez en semanas que notaba algo más que la amenaza constante de la muerte. Horas después, mi teléfono vibró. El sonido me sorprendió tanto que casi piso el freno. Saqué el teléfono del bolsillo, mirándolo con incredulidad. Notificaciones. Docenas de ellas. Tenía señal. ¿Qué diablos? Murmuró Emma, sacando su propio teléfono. Tenía la misma expresión de sorpresa en su rostro. No he tenido señal en meses. Nos detuvimos a un lado de la carretera, estacionándonos cerca de un grupo de árboles. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, abrí mis mensajes, mis redes sociales, mi correo electrónico. La mayoría de las notificaciones eran antiguas, mensajes y alertas de noticias de hace meses que habían estado esperando para llegar. Pero algunas eran nuevas. Una llamó mi atención. Transmisión de emergencia. La coalición de la ONU despliega ayuda a zonas no afectadas. Mierda, susurré, leyendo el titular. ¿Qué es? Preguntó Emma, inclinándose para mirar mi pantalla. Le mostré el mensaje. Sus ojos se abrieron. ¿Crees que es real? ¿Ayuda? Eso podría significar que otros lugares todavía funcionan. Tal vez, dije, mi voz teñida de esperanza y duda en igual medida. O podría ser solo una falsa esperanza. Propaganda para mantener a la gente tranquila. Emma frunció el ceño pero no discutió. En cambio, hojeó su propio teléfono, leyendo lo que pudiera encontrar. Dice que algunas áreas de Europa y Asia todavía se mantienen firmes. Zonas fortificadas, brotes mínimos. Tal vez no es tan malo en todas partes. La idea era casi demasiado para procesar. Durante tanto tiempo, la supervivencia había sido mi único enfoque. La idea de que todavía podría haber lugares donde la vida continuara, donde la gente no solo intentaba sobrevivir sino que realmente vivía, parecía imposible. Pero si había alguna posibilidad, valía la pena averiguarlo. ¿Qué piensas? Preguntó Emma, su voz tranquila. Nos dirigimos a una de estas zonas. Intentamos encontrar un lugar seguro. Miré la pantalla, las notificaciones parpadeando como pequeños faros de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo más que miedo o desesperación. Sentí posibilidad. Sí, dije finalmente, mi voz firme. Y así, el horizonte ya no parecía tan vacío. Emma y yo nos sentamos en el vehículo durante lo que parecieron horas, la pantalla de mi teléfono brillando con la luz tenue mientras hojeábamos artículo tras artículo, notificación tras notificación. La chispa inicial de esperanza que tuve rápidamente comenzó a disminuir. Con cada línea que leía, esa esperanza se marchitaba, reemplazada por una sofocante sensación de miedo. Nuestro país estaba en cuarentena, completamente aislado del resto del mundo. Fronteras cerradas. Sin vuelos. Sin barcos. Sin entrada ni salida. Las medidas de emergencia se habían implementado hace meses, pero los detalles recién ahora se estaban filtrando. La razón era simple y brutal. La infección estaba demasiado extendida aquí. El resto del mundo había decidido que éramos una causa perdida. Hasta que cada infectado fuera erradicado, nadie vendría a ayudar. Miré las palabras, incapaz de procesarlas. Mis manos temblaban, y sentí la bilis subiéndome a la garganta. Sin entrada, sin salida.
La frase daba vueltas en mi cabeza. Emma se inclinó, su rostro pálido mientras leía por encima de mi hombro. Liam, esto no puede ser cierto. No pueden simplemente dejarnos aquí para morir. Pero lo han hecho, dije, mi voz hueca. Mi garganta se sentía apretada, como si estuviera siendo estrangulado por el peso de la verdad. Estamos solos. Por un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio en el vehículo era ensordecedor, interrumpido solo por el débil zumbido del motor. Mis manos se apretaron alrededor del teléfono, la carcasa de plástico crujiendo bajo la presión. Toda esa esperanza, todos esos sueños de encontrar un refugio seguro en algún lugar más allá de esta pesadilla, se hicieron añicos en un instante. La comprensión era sofocante. Emma finalmente rompió el silencio. Necesitamos seguir moviéndonos. Encontrar un lugar seguro donde podamos pensar esto. Asentí sin habla, guardando el teléfono en mi bolsillo. Mi pecho se sentía pesado, como si alguien le hubiera atado una roca. Giré la llave, y el motor rugió. El sonido fue un pequeño consuelo, un recordatorio de que al menos el vehículo todavía funcionaba. Volvimos a la carretera, dirigiéndonos hacia el este una vez más. Emma intentó hacer una pequeña charla un par de veces, preguntando sobre mi vida antes de que todo se fuera al infierno, pero apenas podía responder. Mis pensamientos eran un lío, girando con imágenes del sacrificio de Martín, el almacén, y ahora el conocimiento de que no había escapatoria. Mi cordura parecía estar colgando de un hilo. El paisaje exterior comenzó a cambiar de nuevo, los campos planos dando paso a colinas onduladas y parches de bosques densos. El cielo estaba nublado, arrojando todo en una luz gris apagada que solo se sumaba a la atmósfera opresiva. De vez en cuando, veía un grupo de vehículos abandonados a un lado de la carretera o una granja quemada en la distancia. Señales de vida que habían sido extinguidas hace mucho tiempo. La voz de Emma me sacó de mis pensamientos. Deberíamos encontrar un lugar para detenernos pronto. Miré el indicador de combustible. Todavía teníamos mucho, gracias a las existencias de la zona de cuarentena, pero sabía que ella no estaba hablando de gasolina. Estaba hablando de refugio. Un lugar para descansar, reagruparse, para averiguar qué diablos se suponía que debíamos hacer después. Sí, dije en voz baja. Mi voz me sonaba extraña, distante y distante. Mantengamos los ojos abiertos. Pasaron un par de horas más antes de que encontráramos un lugar que pareciera adecuado. Era una vieja parada de descanso escondida a un lado de una carretera olvidada. El edificio era pequeño y desgastado, la pintura se desprendía de sus paredes, pero parecía intacto. Más importante aún, parecía vacío. Estacionamos el vehículo detrás del edificio, oculto de la carretera, y nos acercamos con cautela. Emma tomó la delantera, su rifle listo, mientras yo cojeaba detrás de ella con mi cuchillo en la mano. Mi pierna seguía siendo un desastre, pero el sangrado había cesado, y podía moverme un poco mejor ahora. La parada de descanso estaba tranquila. Demasiado tranquila. Cada crujido de las tablas del suelo bajo nuestros pies ponía mis nervios de punta. Emma despejó metódicamente cada habitación, sus movimientos precisos y practicados. Estaba claro que había hecho este tipo de cosas antes. Para cuando ella dio el visto bueno, mis manos temblaban tanto que casi se me caía el cuchillo. ¿Está seguro?, dijo, bajando su rifle. Al menos por ahora. Instalamos nuestro campamento adentro, barricamos las puertas y ventanas lo mejor que pudimos. Los suministros del vehículo fueron llevados adentro, y tomamos nota de lo que teníamos. Comida, agua, municiones, suministros médicos. Suficiente para durarnos un tiempo, pero no para siempre. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre la habitación, Emma encendió una pequeña linterna que había encontrado en uno de los armarios. La cálida luz llenó el espacio, empujando hacia atrás la oscuridad y haciéndolo sentir un poco menos opresivo. Esa noche, nos sentamos uno frente al otro en el suelo, compartiendo una lata de sopa. El silencio entre nosotros era pesado, pero no incómodo. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no me sentía completamente solo. Entonces, dijo Emma, rompiendo el silencio, ¿qué hacías antes de todo esto? Dudé, inseguro de si siquiera lo recordaba. Era estudiante, dije finalmente. Universidad. Estudiando ingeniería, pero la dejé. Oh, respondió ella. ¿Y tú?
Pregunté. Su expresión se volvió distante, como si estuviera escondiendo algo. Lo siento si es un tema sensi, intenté disculparme, pero su voz me interrumpió de nuevo. No es nada, no me gusta hablar del pasado, añadió. No la culpé. Emma se encogió de hombros, pinchando su sopa con una cuchara. Quería una vida normal, supongo. Qué gracioso cómo resultó eso. A la mañana siguiente, decidimos movernos de nuevo. La parada de descanso estaba segura por ahora, pero estaba demasiado expuesta. Demasiado cerca de la carretera. Necesitábamos un lugar más aislado, un lugar donde pudiéramos quedarnos más tiempo sin estar constantemente mirando por encima del hombro. Empacamos los suministros y los cargamos de nuevo en el vehículo. Mi pierna protestó con cada paso, pero crucé los dientes y seguí adelante. Emma se ofreció a conducir, y no discutí. Mi mente estaba demasiado nublada para concentrarme en la carretera de todos modos. Mientras conducíamos, el teléfono de Emma volvió a vibrar. Ella lo sacó, sus ojos escaneando la pantalla. Todavía tengo señal, dijo, su voz teñida de sorpresa. Apenas, pero está ahí. Bien, dije, aunque no estaba seguro de si lo decía en serio. La señal se sentía como un salvavidas, pero también se sentía como una broma cruel. ¿De qué servía mantenerse conectados si el resto del mundo nos había descartado? Condujimos durante horas, deteniéndonos ocasionalmente para revisar nuestros alrededores o estirar las piernas. El paisaje se volvió más salvaje a medida que nos alejábamos de la civilización, con bosques densos y colinas rocosas reemplazando los campos abiertos. Cuando el sol comenzó a ponerse, encontramos una pequeña cabaña ubicada en lo profundo del bosque. Era vieja y desgastada, pero parecía resistente. Más importante aún, estaba aislada. El lugar perfecto para desaparecer por un tiempo. Mientras descargábamos la camioneta y nos instalábamos, no podía sacarme de la cabeza esa sensación de desesperación que me carcomía el pecho. No importaba cuánto corriéramos, ni cuán bien nos escondiéramos, la verdad era que estábamos atrapados. Ese primer día trabajamos en silencio. Emma fue la que tomó las riendas. Usó ese maltrecho juego de herramientas que habíamos encontrado antes para clavar tablas en las ventanas, mientras yo salía a juntar piedras para bloquear la puerta. No era precisamente Fort Knox, pero suficiente para sentirnos un poco más seguros. Para el segundo día, la cabaña empezó a sentirse como un lugar donde quizás podríamos sobrevivir. Encontré una frazada vieja y raída en un armario y la tiré sobre el colchón para que fuera menos asquerosa. Emma improvisó un tendedero cerca de la estufa para secar nuestra ropa mojada. Incluso encontramos una radiotransistor pequeña en un estante. No sintonizaba nada más que estática, pero la dejé prendida igual. Ese zumbido tenue era mejor que el silencio. Al tercer día me desperté más temprano, para revisar la zona en busca de leña, asegurándome de que no hubiera infectados u otros sobrevivientes husmeando por ahí. Emma se quedó atrás y organizó nuestras provisiones. Era buena en eso, también. La vi apilar latas, acomodar botiquines, hacer que todo encajara perfectamente en ese rinconcito de la cabaña. No lo dije en voz alta, pero era reconfortante. Como que, mientras ella estuviera ahí, las cosas tenían cierto orden, pero las noches eran lo peor. Me acostaba en ese colchón húmedo e incómodo, mirando el techo, y mi mente simplemente se desarmaba. Pensaba en todo lo que había perdido. Y luego, inevitablemente, pensaba en Emma. Su risa. Su determinación. Su optimismo. Debería haberme hecho sentir mejor, pero en cambio, se sentía como un peso aplastándome el pecho. No sabía por qué. Tal vez la envidiaba, o tal vez simplemente no me fiaba. Luego llegó el cuarto día. Ese fue el día en que todo cambió. Estábamos juntando leña cuando Emma lo vio, una camioneta vieja, medio escondida bajo un montón de arbustos crecidos. La pintura estaba descascarada, y parecía que no la habían tocado en mucho tiempo. Emma prácticamente salió corriendo hacia ella, con la cara iluminada como una niña en Navidad. Yo me quedé atrás, escaneando el área en busca de cualquier señal de peligro. Los viejos hábitos son difíciles de dejar. Cuando abrió las puertas traseras, nunca olvidaré el sonido que hizo, una pequeña exclamación, mitad incredulidad, mitad alegría. Adentro, había cajas de comida enlatada, agua embotellada, cinta adhesiva, suministros médicos, incluso un par de armas.
También había frazadas y ropa, y esta caja polvorienta de café instantáneo que hizo reír a Emma a carcajadas. Era la primera vez que la veía sonreír así en días. No lo puedes creer, dijo, con la voz entrecortada mientras rebuscaba entre las provisiones. Es como si hubiéramos ganado la lotería. Dejé que me escapara una sonrisa, solo un poquito. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí normal. Pasamos el resto de la tarde descargando la camioneta y llevando todo de vuelta a la cabaña. Nos llevó horas, pero no importaba. Teníamos provisiones para durar semanas, quizás incluso meses. Teníamos un techo sobre nuestras cabezas. Estábamos lejos de los infectados. Y por una vez, no estaba completamente solo. Cuando terminamos de meter todo adentro, el sol se estaba poniendo, y el cielo era una mezcla increíble de naranja y rosa. Emma tarareaba alguna melodía que no reconocí mientras apilaba latas en hileras prolijas. Me apoyé contra la pared y simplemente la miré. Parecía tan feliz. Tan tranquila. Era contagioso. Todo va a estar bien, dijo, cruzando la mirada conmigo. Lo vamos a lograr, Liam. Asentí, pero no podía sacarme esa sensación del estómago. Quería creerle, de verdad. Pero algo dentro de mí gritaba que no era tan simple. Nunca es tan simple. Esa noche, comimos sopa instantánea junto a la estufa y tomamos el primer café caliente que tomaba en meses. Por un rato, sentimos que no solo estábamos sobreviviendo, sino que estábamos viviendo. Una vez que me acosté en ese colchón más tarde esa noche, todos esos pensamientos oscuros no volvieron, y finalmente pude dormir tranquilo. El quinto día comenzó como la mayoría de los otros. Emma y yo pasamos la mañana revisando nuestras provisiones, una rutina que se había vuelto extrañamente reconfortante. Ella siempre era meticulosa, etiquetando latas y organizando el botiquín de primeros auxilios, mientras yo me ocupaba de reforzar las barricadas. La cabaña se sentía más segura que nunca, pero la sensación de malestar persistía. Me dije a mí mismo que era solo el mundo en el que vivíamos ahora, pero en el fondo, sabía que era más que eso. Pero ese fugaz momento de paz no duró. Esa tarde, mientras estábamos sentados junto a la estufa, noté algo raro. Mi teléfono, que había estado vibrando intermitentemente con señales débiles, estaba completamente silencioso. Ninguna notificación. Ningún mensaje. Nada. Se fue la señal, murmuré, mostrando el aparato. Emma miró hacia arriba, con una expresión ilegible. Se veía venir. Nada dura para siempre, ¿no? Intentaba mantener la calma, pero podía notar que estaba decepcionada. La señal había sido un salvavidas, un recordatorio de que no estábamos completamente aislados del mundo. Pero ya había pasado por esto antes. Desde que comenzó el brote, las cosas tenían una forma de desaparecer justo cuando te acostumbrabas a ellas. Nos las arreglaremos, dije, más por ella que por mí. Esa noche, me quedé dormido con el sonido del viento sacudiendo las paredes de la cabaña. El fuego en la estufa crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes por la habitación. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí casi contento. Pero esa sensación no duró. Me desperté con el sonido de algo cayendo al suelo. Mi corazón dio un salto en mi garganta mientras me sentaba, escaneando la habitación tenuemente iluminada. Las llaves de mi camioneta brillaban en el suelo cerca de la puerta. Ahí fue cuando la vi. Emma estaba parada junto a la puerta, con una bolsa colgada del hombro y un rifle en la mano. Se me heló la sangre al darme cuenta. Intentaba irse. No solo se iba, se llevaba las provisiones, la camioneta, todo por lo que Martín y yo habíamos luchado. Emma, dije, con la voz ronca. Ella se congeló, girándose para mirarme. Sus ojos estaban abiertos, su cara pálida. Liam, yo no es lo que parece. ¿En serio? Me puse de pie, con las piernas temblorosas. Porque parece que estás intentando robarlo todo y dejarme aquí para que me muera. No es así, insistió, con la voz temblorosa. Yo iba a volver. Lo juro. ¿Volver? ¿Esperas que me crea eso? ¿Después de todo lo que hemos pasado? Dije con dureza. Ella no respondió. En cambio, se giró y abrió la puerta de golpe. El aire frío de la noche entró mientras ella salía, pero no iba a dejarla ir tan fácilmente. Me lancé hacia adelante, agarrándola del brazo y tirándola de vuelta a la cabaña. La bolsa cayó al suelo, y las provisiones se derramaron por la habitación. «Suéltame», gritó, forcejeando contra mí. «No te vas», grité, apretando mi agarre.
La pelea fue caótica. Me empujó contra la pared, y me tambaleé, derribando una silla. La agarré de nuevo, esta vez sujetándola contra la mesa. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de una mezcla de miedo y determinación. Alcanzó el rifle que llevaba colgado del hombro, pero fui más rápido. Lo agarré, apuntándole antes de que pudiera reaccionar. Liam, dijo, con la voz temblorosa. Por favor, baja el arma. Podemos hablar de esto. La miré, con las manos temblorosas. Mi mente era un torbellino de emociones. Ira, traición, miedo. Pero sobre todo, un pensamiento resonaba más fuerte que el resto. Tenía que sobrevivir. A cualquier costo. Confío en ti, dije, con la voz apenas un susurro. ¿Y esto es lo que haces? Yo tenía miedo, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Pensé que si podía escapar, yo. Cállate, le interrumpí bruscamente. Ella dio un paso hacia mí, con las manos levantadas en un gesto apaciguador. Liam, no tienes que hacer esto. Por favor. Pero yo sabía cómo terminaba esto. Había visto suficientes películas, leído suficientes historias. La gente que daba segundas oportunidades siempre pagaba por ello al final. No podía permitirme eso. Ni ahora. Ni nunca. Mi dedo se apretó en el gatillo. Ella lo vio en mis ojos, el momento en que tomé mi decisión. Liam, no. El disparo resonó por la cabaña, ensordecedor en el espacio confinado. Emma se desplomó en el suelo, con los ojos abiertos como platos. La comprensión de lo que había hecho me golpeó como un tren de carga. Me tambaleé hacia atrás, dejando caer el rifle mientras la bilis me subía a la garganta. Mis rodillas cedieron, y me hundí en el suelo, mirando su cuerpo sin vida. La maté. Maté a una persona antes de matar a un infectado. El peso de eso era sofocante. Me arrastré hasta la esquina de la habitación, con la cabeza entre las manos mientras intentaba procesar lo que acababa de hacer. La sangre de Emma se acumulaba en el suelo, destacando contra las tablas de madera. Lo siento, susurré, aunque no quedaba nadie para escucharlo. La cabaña se sentía más fría que nunca. El silencio era ensordecedor, interrumpido solo por mis respiraciones entrecortadas. Había sobrevivido. ¿Pero a qué costo? 4 días. Habían pasado 4 días desde que el cuerpo de Emma yacía inmóvil en el suelo de la cabaña, y todavía no la había enterrado. Cada vez que pensaba en cavar un hoyo, me congelaba. No era culpa, no del todo. Era miedo. Miedo de que el sonido de la pala golpeando la tierra resonara demasiado fuerte en el silencio. Miedo de que algún infectado, o peor, alguna persona, lo escuchara y viniera por mí. Así que la dejé allí, en la cabaña que habíamos llamado hogar durante esos efímeros días de falsa esperanza. Tomé todo, las provisiones, las armas, las llaves del vehículo y corrí. No miré atrás. No podía. La cabaña era un capítulo que tenía que cerrar, como todo lo demás. El camino se extendía ante mí como una cicatriz en la tierra, serpenteando a través de bosques y campos, cada milla alejándome de la cabaña y adentrándome más en el aislamiento. Las provisiones que Emma y yo habíamos reunido se sentían más pesadas de lo que deberían, como si llevaran el peso de lo que había hecho. El vehículo era mi salvavidas ahora, un capullo de metal que me protegía de los horrores del mundo exterior. Conduje sin rumbo, el zumbido del motor mi único compañero, hasta que el indicador de combustible bajó lo suficiente como para ponerme nervioso. No podía seguir en movimiento para siempre. Necesitaba un lugar donde instalarme, al menos por un tiempo. Algún lugar seguro, algún lugar tranquilo. Los infectados no eran el único peligro, los humanos eran igual de impredecibles, y no podía permitirme otra confrontación. No después de Emma. Finalmente, lo encontré. Una casa, escondida al final de un largo camino de tierra, rodeada de arbustos crecidos y árboles altos. Parecía abandonada, las ventanas oscuras y la pintura descascarada de las paredes. Pero no podía arriesgarme. Y hasta cómo llevaba el pelo era. La primera regla de la supervivencia es nunca asumir. El hecho de que un lugar parezca vacío no significa que lo esté. Aparqué el vehículo a una buena distancia y me acerqué a pie, manteniéndome bajo y silencioso. La puerta estaba cerrada, pero las ventanas no. Me deslicé adentro, con el arma en la mano, y comencé a limpiar la casa habitación por habitación. La sala de estar estaba vacía, había un sofá cubierto de polvo y una mesa de centro apilada con revistas viejas.
La cocina era igual, los platos todavía en el fregadero, los armarios abiertos, pero sin señales de vida. Me moví por los pasillos, revisando cada armario y cada rincón. Cada crujido de las tablas del suelo me aceleraba el corazón, pero seguía adelante. La última habitación estaba arriba, al final del pasillo. La puerta estaba cerrada, y algo en ella me revolvió el estómago. Apreté mi agarre en el arma y la abrí, preparándome para lo que pudiera encontrar. El olor me golpeó primero, el hedor enfermizo e inconfundible de la descomposición. Luego lo vi. Un hombre, desplomado contra la pared del fondo, una pistola todavía apretada en su mano esquelética. La mancha de sangre en la pared detrás de él me lo dijo todo. Suicidio. Probablemente había estado muerto durante semanas, quizás meses. El tiempo suficiente para que el cuerpo se descompusiera, pero no lo suficiente como para que la vista de él perdiera su impacto. Tenía mi edad. Eso es lo que más me impactó. Su ropa, su complexión, incluso la forma en que llevaba el pelo, era como mirarme en un reflejo deformado. Lo miré durante lo que pareció una eternidad, incapaz de moverme. Aquí era donde terminaba el camino para gente como nosotros, ¿no? Solos en algún rincón olvidado del mundo, sin nada más que un arma y los ecos de nuestros propios pensamientos por compañía. Quería apartar la mirada, pero no podía. No hasta que vi la computadora portátil sobre el escritorio a su lado. A diferencia del resto de la habitación, estaba limpia, intacta por el polvo. Y la luz de su costado parpadeaba, tenía energía. Y había señal, de alguna manera, aunque mi teléfono no había detectado ninguna. No toqué el cuerpo. No podía hacerlo. En cambio, agarré la computadora portátil y la llevé abajo. La casa estaba vacía ahora, y serviría de refugio. Barricadé las puertas y ventanas lo mejor que pude y armé un campamento en la sala de estar. Las provisiones que había tomado de la cabaña llenaron los armarios. Pero la computadora portátil me llamaba. Estaba sobre la mesa de centro, su pantalla brillando tenuemente en la luz tenue. La encendí y esperé mientras se iniciaba. La conexión era débil pero funcional. Lo que encontré fue un documento de texto en blanco, abierto en la pantalla. Un cursor parpadeando expectante, como si estuviera esperando a que yo escribiera. Pero no tenía nada más que hacer. Nada más que escribir, así que lo hice. Empecé a escribir. ¿A quién? No tenía idea. Tal vez mi historia pueda ayudar a alguien ahí afuera, ayudarlos a aprender de mis errores, o tal vez solo ofrecerme la esperanza de conectar con alguien, incluso a distancia, sin el riesgo de traición o pérdida. Así que si estás leyendo esto, tal vez estés ahí afuera, en algún lugar, luchando tus propias batallas. Tal vez también estés sobreviviendo, contra todo pronóstico. Este es el único consejo que puedo ofrecerte. Sobrevive. No importa el costo. No importa lo que cueste.